Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, el programa que te explica facilito los cursos que llevas en el cole. Ya sabemos que el Perú es un país mega diverso, que tenemos la mayor cantidad de especies de mariposas y de aves, y que nuestras culturas preincas fueron realmente alucinantes. Pero, ¿cuánto sabes ahora del territorio peruano? Por ejemplo, ¿sabías que nuestro actual mapa del Perú no era así desde un inicio? Por eso presta atención al capítulo de hoy, la evolución del territorio peruano. El Perú se encuentra en la parte de América del Sur. Se divide en 3 regiones: costa, sierra y selva. La montaña más alta del Perú es el Huascarán, de 6.768 metros. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. El río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo. Y así podemos seguir hablando maravillas de nuestro país. Pero el Perú no era así como lo conocemos actualmente, sino tuvo que pasar por algunas transformaciones en cuanto a su distribución geográfica. Vayamos desde el inicio. A comienzos del año 1200 surgió el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas. Como ves, su territorio abarcó una pequeña parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Este imperio estuvo dividido en 4 regiones: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. La capital del imperio era el Cusco, que en el idioma de los incas significa ombligo del mundo. En toda la historia del Tahuantinsuyo existieron 14 incas, el primero de ellos Manco Cápac y el último el Inca Atahualpa. El imperio inca abarcó toda esta área hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En el año 1534, el rey Carlos I de España ordenó nuevas gobernaciones en América del Sur, quedando dividida de esta forma: Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Como las fronteras no estaban tan bien definidas, surgieron broncas por tener el control del Cusco entre la gente de Francisco Pizarro, de Nueva Castilla, y la Manchita de Diego el Magro, de Nueva Toledo, generándose enfrentamientos durante 4 años, desde 1538 hasta 1542. Entonces, para evitar que los españoles se sigan atacando entre ellos mismos, el rey Carlos I creó el virreinato en 1542. Recuerda que virrey significa segundo rey, o sea que como el rey de España no podía estar en América al mismo tiempo, elegía a una persona de su confianza para que sea su virrey. Entonces el territorio del Perú se convirtió en esto. Y el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Y así pasaron otros 3 virreyes durante 27 años, hasta que se nombró a Francisco de Toledo como nuevo virrey del Perú. ¿Sabes qué cosas realizó? Francisco de Toledo fue el 5º virrey del Perú y gobernó durante 11 años. Para la mayoría de historiadores se le considera el más importante por haber tenido la capacidad de administrarlo todo. Por ejemplo, eliminó las encomiendas, pero restableció las mitas y los corregimientos. Por estas cosas, Francisco de Toledo fue considerado un gran organizador del inmenso virreinato, pero también como un tirano por haber explotado a los indios de manera violenta. Recuerda que las encomiendas era un sistema socioeconómico donde el rey encargaba un grupo de indios a un conquistador que recibía el nombre de encomendero, con el fin de enseñarles español, evangelizarlos, alimentarlos, etc. Y a cambio, este encomendero debía entregar a la corona algunos regalitos. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, metales preciosos, finas telas o especies. Por otro lado, las mitas fueron trabajos forzosos que los indios debían realizar en el campo y en las minas para llenar de riqueza a los encomendadores. Y los corregimientos fue la redistribución de los indios en nuevos territorios por 2 razones: para explotar más tierras y evitar que se junten y organicen para enfrentarse a los españoles. El virreinato del Perú se extendió desde Panamá hasta el extremo sur de América, excepto ciertos lugares bajo dominio portugués,
y la capital fue establecida en Lima, la ciudad de los reyes. Luego hubieron nuevas reformas territoriales en el siglo XVIII. En el año 1717, año que se creó el Virreinato de Nueva Granada. En 1776, el Virreinato del Río de la Plata, con su capital en Buenos Aires. También la Capitanía General en Venezuela, en 1777. Y un año después, la Capitanía de Chile. Y poco a poco, el Perú tuvo esta forma en el año 1810. Tras la independencia del Perú en 1821, el mapa del Perú fue cambiando. Se han perdido territorios en casi todas nuestras fronteras, algunas en guerras y otras veces por mutuo acuerdo, como en el caso de Brasil. Ya hemos visto cómo ha ido cambiando el territorio del Perú desde el Tahuantinsuyo, pasando por el Virreinato e incluso después de la independencia de Perú en el año 1821, de lo que era así a ser así. Pero a pesar de que el mapa del Perú parezca más pequeño, siempre han habido problemas administrativos y problemas para delimitar entre los departamentos del Perú. Esto ha hecho que las inversiones en obras públicas como carreteras, puentes y otras más se retrasen o se hagan muy lento. Ahora que hemos visto un poco de historia sobre el territorio peruano, es momento de aprender sobre el proceso de demarcación territorial. ¿En qué consiste un distrito, una provincia, una región? Te lo cuento en el siguiente video. El Estado peruano reconoce 3 tipos de unidades territoriales administrativas, y son distritos, provincias y regiones. Henry, ¿sabes la diferencia entre estas 3? Ok, presta atención. Vayamos de menor a mayor. Un distrito es la unidad administrativa más pequeña, y cada distrito cuenta con un municipio, que tiene autoridad y propios recursos sobre el distrito. En Lima hay 43 distritos. En todo el Perú hay más de 1854 distritos. ¿Y sabes cuál es el distrito más grande del Perú? Ajá, San Juan de Lurigancho en Lima. Y no solo es el más grande, sino también el más poblado del Perú. Una provincia es el conjunto de distritos. Hay provincias que pueden tener desde un distrito, como es el caso de la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, y hasta 43, como es el caso de la provincia de Lima. No lo olvides, Henry, una provincia es un conjunto de distritos. En todo el Perú, actualmente hay 195 provincias, y cada una tiene un alcalde. Y finalmente, una región es el conjunto de provincias. En la actualidad todavía hay problemas en las limitaciones entre distritos, provincias y regiones, lo que ocasiona conflictos jurisdiccionales que involucran a centros poblados, lugares arqueológicos, urbanizaciones, entre otros. El problema de delimitación tiene su origen en 1821, con la desordenada creación de distritos y provincias que ocasionó la división no planificada del territorio, pues se contaba con poca información en esos tiempos sobre la geografía nacional. Actualmente, los organismos encargados de realizar el proceso de delimitación son la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, los gobiernos regionales, la Presidencia de Consejo de Ministros y el Congreso de la República. ¿Qué haces, Henry? ¿Has estado trabajando en tu huerto? ¡Qué bien! Veo que has estado cultivando limones, fresas, peras. Henry, tienes todo mezclado. ¿Por qué mejor no separas según la especie de cada planta? Así verías todo más ordenado. Mira, como el de tu amiga Helga. ¿Verdad que ordenadito se ve más bonito? Y no solo eso, sino que se puede trabajar mejor. Y lo mismo ocurre con cada parte del Perú. Para hacer más efectiva la organización del territorio, el Estado realiza la demarcación territorial. Y esto ya te imaginas para qué puede servir. Saber qué espacio le pertenece a cada uno permite impulsar grandes proyectos públicos, puentes, carreteras, llevar servicios de agua, luz, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay una demarcación territorial, no se puede realizar una correcta planificación, pues hay mucho dinero de por medio y las cosas hay que hacerlas bien. Otro motivo es para evitar conflictos económicos.
Por ejemplo, hay empresas mineras que piden permiso a una provincia para realizar sus labores, pero suele ocurrir que dos provincias o departamentos no tienen claro a quién le pertenece dicha zona para la extracción mineral y entonces empiezan las discusiones. Que esto me pertenece a mí, no a mí, que sí, que no. Las divisiones administrativas como distritos, provincias y regiones se crearon precisamente para tener un mejor sistema administrativo del país y realizar inversiones públicas y privadas que beneficien a la población. Actualmente todavía siguen creándose delimitaciones tomándose en cuenta aspectos físico-geográficos, los recursos naturales y los aspectos socioculturales. Y para esto se realizan estudios en la geografía y en la población para la correcta distribución. Ahora es tu turno. ¿En qué año se creó el virreinato? 1521, 1542, 1552. Así es, el virreinato en el Perú se creó en el año 1542 por el rey Carlos I de España, nombrando como virrey a Blasco Núñez de Vela y donde el territorio peruano era más extenso que el actual. ¿Cuántas unidades territoriales administrativas hay en el Perú? 3, 4, 5. Muy bien, existen 3 unidades territoriales administrativas en nuestro país y son los distritos, las provincias y las regiones. ¿Cuál es el distrito más grande del Perú? San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho. Correcto. Uno de los 43 distritos de Lima es San Juan del Lurigancho, que no solo es el distrito más grande del Perú, sino el más poblado, con más de 1.048.000 habitantes. Hoy aprendimos que en el siglo XIII surgió el Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, que se extendió por los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En 1542, el rey Carlos I creó el virreinato en el Perú y nombró como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. Desde la época del virreinato hasta la época republicana, el mapa del Perú fue pasando por modificaciones, cediendo territorio a otros países, algunas veces de manera pacífica y otras luego de perder algunas guerras. Actualmente el Perú cuenta con 1.854 distritos, 195 provincias, de los cuales muchos no se encuentran bien delimitados, lo que genera problemas a la hora de realizar obras o proyectos urbanísticos y explotación de recursos naturales. El Perú ha cambiado mucho, muchísimo, y no solamente me refiero al sentido geográfico, como hemos aprendido en el programa, sino también demográfico y psicográfico. Demográfico quiere decir la cantidad, tanto aumentado o disminuido la población, y psicográfico lo que refiere a la manera de creer, pensar y de vivir de la gente. Por otro lado, podemos reflexionar de muchas cosas, de la justicia, la solidaridad, los valores, pero una cosa que me gusta compartir y hablar con mis amigos es sobre cómo hacemos y qué hacemos nosotros para limpiar y mantener cuidada nuestra ciudad. Por ejemplo, cada vez que comemos una fruta, tomamos agua, por ejemplo, en una botella de plástico como esta, comemos una galleta o cualquier cosa, ¿a dónde va la envoltura o la cáscara? Obviamente que a la basura. Y si no hay un tacho de basura cerca de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar la botella o aquel recipiente o cáscara en los bolsillos hasta encontrar un lugar donde depositarlos. ¿Es difícil hacer esto? Obviamente que no. Y como dijo una persona alguna vez, si no quieres limpiar, no ensucies. Así que, ¿lo haces? Espero que sí. Y que mantengas este hábito y lo compartas con otras personas. No lo olvides. ¿Sabías que la carretera panamericana es la más larga del mundo? Esta carretera se empezó en el año 1923. Se extiende desde Alaska, en los Estados Unidos, hasta Buenos Aires, en Argentina, atravesando más de 20 países del continente. Mide aproximadamente 48.000 kilómetros,
convirtiéndola en la más larga del mundo, y su punto más alto está en Costa Rica, a 3.505 metros de altura, desde donde se puede contemplar el Océano Pacífico y el Atlántico, siempre y cuando el cielo esté despejado. Ahora ya lo sabes. Hemos visto cómo el territorio peruano ha ido cambiando con el tiempo y además cómo funcionan las unidades territoriales administrativas, desde los distritos hasta las regiones. Y así, amigos, terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía. Espero que la información te haya ayudado a comprender, y si ahí por ahí te queda alguna duda, no dejes de preguntar, buscar información, libros, internet, tus profesores, y así te saques un 20. No dejes de seguir nuestra programación en USMP TV. Aprende con todo. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre las redes viales.